Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia. Este acto es organizado por la Asociación Cultural Foucault-Buchan. Esta es una entidad sin ánimo de lucro, apartidaria, democrática, deliberativa, que busca convertirse en un foro de permanente debate para tratar aquellos retos colectivos desde una perspectiva progresista para construir una sociedad, intentar construir una sociedad más justa e igualitaria. En este acto llamado Periodismo, Poder Mediático y Prensa Alternativa, quisimos encuadrar la presentación del número 40 de nuestra revista, Foucault-Buchan, a revista. Y para ello contamos con su director, que nos hará una breve descripción de en qué ha consistido este trabajo. Así que doy el paso a Guillermo Fernández. Muchas gracias. Solo os robo unos minutos para manifestar sobre todo el orgullo que tengo de coordinar esta revista, de agradecer sobre todo o traballo feito por José Torregrosa e outros membros da redacción anteriores. Sabedes que nas asociacións temos que estar cambiando continuamente ou cada X tempo, porque senón a asociación perde pulo, non? É necesario o cambio de persoas, que todo o mundo contribúa. Agradezco a todo o anterior equipo de redacción de Foucault-Buchan, por suposto, toda a trayectoria enorme de 40 números, e inauguramos hoy esta segunda etapa que espero que dure polo menos outros 40 números, ¿no? Solo como introducción para decir, si tuviéramos que definir a calidade democrática ou a calidade da democracia polo índice da independencia da prensa, tiñamos que convir que estamos ante unha democracia precaria, unha democracia mesmo que podíamos chamar, como chamou Paco Ibáñez no concerto dos xoves no Jofre, chamoune la ditadura da delincuencia. É unha democracia que está totalmente en peligro e contra esa tiranía ou ditadura da delincuencia nós temos un instrumento que é o instrumento da reflexión política. Nós temos que ter unha reflexión política en profundidade, primeiro, para ter opinión propia e non unha opinión manipulada, e segundo, para profundizar na auténtica democracia e non isto que nos queren vender o neoliberalismo e que comungamos todos os días con un vértigo de confusión que xa non sabe a xente que está pasando, que vai a pasar. Non duran as noticias son vertiginosas, e iso é intencionado por parte do poder para que ninguén poida reflexionar sobre o mundo que estamos a vivir. Ben, a revista non xa este número 40, de verdade que estamos moi orgullosos dela. Ten firmas que pasaron por aquí nas conferencias, como está Cristina hoxe, xente que veu a dar conferencia a Foucault-Buchan, mesmo aquí, a primeira que se empezou o ciclo de Xaime Quesada, deuse tamén a primeira neste marco magnífico, esta boda preciosa, que ten unha sonoridade que non precisa ni micro. Por iso presentamos tamén aquí a revista de Foucault-Buchan. Conta con colaboracións como de Monedero, Xavier Vence, José Antonio Martín Pallín, Santiago Alba, Carlos Berea, Ignacio Castro, etc. Un sinfín de persoas que pasaron aquí, que dan cuenta tamén de algún xeito da actividade da nosa asociación Foucault-Buchan. Ten ademais un dossier comprometido ca figura de Xaime Quesada, tan querida por nós, amigo íntimo de algún membro de Foucault-Buchan, que pasou en Ferrol moito tempo, que apoiou todo o tema contra a Reganosa, que apoiou as loitas obreras, etc. E como non íbamos facer de nós un homenaxe a Xaime Quesada. Este dossier penso que é un dossier magnífico por as firmas que leva, porque dá conta un pouco da trayectoria de Xaime, e penso que a toda a Fundación Xaime Quesada de Ourense, mesmo a viúda, gustoulle moito e quedou moi orgullosa dele. Ben, simplemente decir que temos aí, para que si queredes colaborar con nós, aportades unha pequena cantidad, non es que a vendamos, pero é colaboración de 2 euros pola revista. Espero que os guste, que sirva de motivo para esa reflexión política tan necesaria nos días de hoxe. E nada máis, os deixo con Cristina Fallarás, que seguro que nos va a encantar. Moitas gracias.
asignatura de Periodismo, Poder Mediático y Prensa Alternativa será impartida por Cristina Fallara Sánchez, periodista por la Universidad Autónoma de Barcelona, escritora y defensora de los derechos de la mujer. En su trayectoria como periodista cabe destacar su faceta como directora en diario16.com, así como en la edición catalana del Mundo. Además, trabajó en Cadena SER, Radio Nacional de España, El Periódico de Cataluña, Antena 3, Telecinco. Actualmente escribe sus artículos para la revista ctxt.es y podemos ver sus colaboraciones en el programa televisivo Las Mañanas de 4. Como escritora, cabe destacar la obra Las Niñas Perdidas, por la cual fue galardonada con el Premio Novela Negra LH Confidencial 2011 y el Premio Hamlet 2012, convirtiéndose con este último en la primera mujer en recibirlo en toda la historia del galardón. Además, otras de sus obras son Rupturas, No acabó la noche, Se murió el poeta Guadalupe y A la puta calle, Crónica de un desahucio. Y finalmente, darle la enhorabuena por el Premio Enfoque de Periodismo, tanto a nivel individual como colectivo de la revista. Sí, que me lo dieron ayer. Pero aquí estoy yo como un clavo. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Quién es el responsable de esta cámara? Chelo. Hacemos una cosa, Chelo. Porque, ¿sabes qué pasa? Que como esto es plano, si no, no voy a ver las caras de todo el mundo, ni me va a ver todo el mundo. Entonces, ¿te parece bien que me siente aquí? Sí. Así nos vemos todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aléjamela un poco que si no me van a salir todos los defectos. No, tú eres muy guapa. Tengo pocos, pero salen en cuanto pones una cámara delante. Lo primero que tengo que dar es muchísimas gracias a Foucault Buchan. Para empezar, porque cualquier grupo de personas que se une a pensar políticamente, como dirían ahora los que están en la cárcel, rogelios, como yo, que soy roja de toda la vida, que se unen a pensar, que se unen a promover la cultura y el debate, desde cualquier punto de vista, son un lujo. Son un lujo y seguramente son aquellas patas sobre las que comenzará a andar una sociedad por la que empezamos a estar muy preocupados. El último mes ha sido abrumador, es decir, yo llevo trabajando en información política muchos años, pero como los últimos meses no recuerdo. Llega un momento que dices, es que no queda nadie, detrás. Bien, creo que a falta del impulso de los partidos políticos y teniendo en cuenta la lentitud de la justicia, los ciudadanos que se juntan a pensar, como hace la gente de Foucault Buchan, son los que van a dar vida a la sociedad que tenemos, no lo dudéis. Y por eso quiero agradecerles. También quiero agradecer a Ferrol, que es una ciudad maravillosa. Me he ido a ver el mar, tenía unas ganas de mar. Ahora vivo en Madrid y lo que más echo de menos es el mar. Os voy a contar qué pasa, desde mi punto de vista, con la prensa en particular y con los medios de comunicación en general. Pero me gustará, por favor, que levantéis la mano y hagáis preguntas. Es decir, yo puedo pasarme hablando 1 hora, 2, 3, las que sean necesarias. Sin embargo, me gustaría saber cuáles son vuestras inquietudes y cuando yo me vaya por un lado o por otro, si alguno no me entiende, si alguno quiere que especifique algo, si alguno quiere que... No, pero este periodista que tú hablas o este medio de comunicación del que hablas, ¿qué pasó con eso? Yo preferiré que me interrumpáis, pero que no esperéis al final, sino que me interrumpáis cuando os dé la gana. Mirad, yo en 2008 trabajaba como subdirectora de ADN. Era un diario que publicaba el Grupo Planeta, era un diario gratuito. En Galicia lo publicaba junto con La Voz de Galicia y estando embarazada de 8 meses me echaron a la calle. No era raro. Para empezar, no es raro que las mujeres las echen embarazadas a la calle. Es normal, aunque en teoría es ilegal. Y segundo, no era raro porque empezaban a echar a todos los periodistas. Entre 2008 y 2011, que es un lapso de tiempo así, echaron a la calle a 12.000 periodistas en España. Teniendo en cuenta que había contratados unos 16.000, quedaron 4.000 trabajando. Pretendieron convencernos de que 4.000 personas ofrecen la misma calidad informativa que 16.000, lo cual es una falacia.
Pero no es que se nos quisieran quitar de encima, es que nos echaron y después volvieron a contratarnos, pero ya con otras condiciones laborales. Bueno, tú te pagas los autónomos, te contrato a tanto la pieza, de manera que antes te pagaban X mil euros o 1.500, 2.000, 3.000, los que fueran, al mes, y te pagaban la seguridad social, etc. Y de ahí pasaron a pagarte a tanto por reportaje, que normalmente se te acababan quedando entre 600 y 700 euros al mes. Esto puede parecer una bobada, pero no lo es. No lo es porque gran parte de la basura periodística que hemos vivido en los últimos años y de la que ninguno de vosotros deja de ser consciente, viene de ahí. Hablamos muy a menudo de la libertad de expresión y de que si se ponen cortapisas a la libertad de expresión, que si tal jefe te dice, que si estás en el grupo tal no puedes escribir. El mayor atentado a la libertad de expresión que existe es que un periodista no pueda comer de su trabajo. ¿Por qué? Porque trabaja con miedo. Trabaja con miedo y ya no hace falta la censura porque funciona la autocensura. Entonces piensas, ay no voy a escribir esto, no vaya a ser que moleste. Ay no voy a contar esto, no vaya a ser que me echen. Ay no, y porque además saben que no te van a contratar en otro lugar. Eso entre 2010 y 2017, que han sido 7 años criminales, caninos. Si alguien quiere, aquí queda una silla libre y la mía la podéis coger también, para que no estéis ahí de pie todos. Ha funcionado de manera bárbara. De manera bárbara. Y también ha funcionado de manera bárbara la desinformación radical sobre lo que pasa en el exterior. En este momento los periódicos no envían personas a las guerras, no envían personas al extranjero, no pagan las fotografías, o sea, nada de todo aquello que se hacía se hace ya. Pero además los pocos periodistas que trabajan, fijaos, yo trabajo en la tele, en 4, y seguramente algunos me veis, y parece que, mira, trabaja en la tele. Después trabajo en Contexto, que es una revista que además está asociada con el Diario Público. Además trabajo en el Diario Público. Además trabajo en un periódico que se llama La Marea. Además escribo novelas. Yo no tengo dinero a final de mes para pagar el alquiler y la comida de mis hijos. De ninguna manera. A mí no me llega el dinero y cada mes pido prestado una vez a mis padres, otra vez a un amigo, luego hago un trapicheo para ver si puedo conseguir devolverlo. De ninguna manera me llega el dinero y vivo en una casa modesta en Madrid, tengo 2 hijos, no es una barbaridad y no me llega. Como yo pasa con un montón de periodistas. La prueba es que los 3 o 4 periodistas más cercanos que tenía trabajando conmigo en Barcelona se han ido con sus hijos a vivir a casa de sus padres y desde allí trabajan. Porque claro, como no estás contratado, tampoco puedes trabajar desde la redacción. Entonces no tienes máquinas, no tienes sueldo. Ponte tú la agencia EFE. ¿Alguien sabe cuánto paga la agencia EFE por un reportaje internacional? Quiere decir que tú te has cogido un avión, te has ido a Siria, te has comprado un chaleco antibalas que vale un dineral, te consigues un casco, te consigues un sitio donde dormir y la agencia EFE te paga 18 euros por la pieza que le mandas. Si tienes mucha suerte te paga 25 euros por una pieza. No son tontos, fíjate que no son tontos. Es gente, quizá como Foucault Bouchard, o como tantas otras asociaciones. ¿Sabes lo que es? Mira, te voy a decir una cosa. Yo, imagino que todos sabéis que a mí me desahuciaron y no tuve ningún problema en contarlo. Me dejaron en la calle, tirada por mis 2 hijos. Me quitaron la casa en 2012. Yo antes de eso monté una editorial de prensa y de libros. No gané dinero, pero no me quedé parada porque me habría vuelto loca. Es decir, yo siempre decía, pedalea, fallarás, pedalea porque mientras pedalees no te vas a caer. ¿Qué hacen muchos periodistas en este momento? Siguen trabajando, te pagan, no, ganas dinero, no, puedes invertir, bueno, invierto tiempo.
pero sigo pedaleando porque si no me caigo. Y también porque si no, permitimos que aquellos pequeños grupos que sí pagan, y pagan por ciertos intereses, sean los únicos que dan información. Y en aquel caso sería terrible. A veces me han preguntado, jo, Cristina, ¿por qué fuiste a aquel programa a hablar, por ejemplo, de feminismo o a hablar de violencia doméstica? Bueno, pues a mí el programa puede no gustarme, pero es que si no voy yo, el punto de vista que se da en ese programa es infame y luego no me puedo quejar. Bien, entonces, hacia 2012, 2013 y sobre todo a partir de 2014, empezaron a salir periódicos digitales. Todos conocéis el caso del diario.es, el grupo público que los trabajadores se lo vuelven a montar, La Marea, Contexto, CTXT, que es donde yo trabajo, donde periodistas que venían de otro lugar se juntaron. Por ejemplo, CTXT son periodistas que venían del país, del mundo, de la vanguardia, de distintos medios de comunicación, y que dijeron, bueno, puestos a no trabajar para otro, porque, o sea, a trabajar gratis para otro, porque no nos juntamos y trabajamos para nosotros mismos sin aceptar cierto tipo de publicidad. Porque luego venían y te decían, bueno, te ponemos un anuncio del canal de Isabel II. Todos sabemos cómo acaba el canal de Isabel II. No es broma. Yo lo viví eso. No, te ponemos, ¿no quieres un anuncio del canal de Isabel II? Bueno, sí. Bien, pero oye, con cuidado, con cuidado. Y tú dices, ¿con cuidado de qué? Con cuidado del canal, ya sabes. Y tú no sabías nada, pero sabías que tenías que empezar a saber, claro. Ese tipo de funcionamiento se ha dado durante mucho tiempo. No es verdad, vamos a ver una cosa, no es verdad ni que la prensa ahora sea tan cochambrosa por primera vez en la historia, ni que los periodistas estén amedrentados como nunca en la historia. Para que os hagáis una idea, cuando hace más de 10 años que Pasqual Maragall, en la sede del Parlament de Catalunya, dijo: vosaltres teniu un problema i aquest problema es diu 3%. Ustedes tienen un problema y el problema se llama 3%. Todos los periodistas que estamos allí, yo estaba allí, sabíamos a qué se refería. Pero es que los que no lo sabían se enteraron entonces. Estamos hablando de 2005. Y allí también se enteraron, si no lo sabían, los de Convergencia, socialistas, Iniciativa per Catalunya, o sea, Izquierda Unida, el PP, los sindicatos que también estaban, la prensa, la policía, los medios de comunicación, y con todos ellos todos los ciudadanos. Nadie, absolutamente nadie, investigó aquello. Nadie, absolutamente nadie, siguió aquella investigación. ¿Por qué? Porque no se hacía. Porque no se hacía. De la misma manera que cuando el otro día Rodrigo Rato en 2004 lo impulsan para ocupar el puesto de presidente del FMI. Salía de ser, oye, el gran artífice del milagro español. El milagro español es lo que estamos viviendo ahora. Pobreza, precariedad, miseria, silencio, tristeza, bestialidad. Una sociedad en la que 3,5 millones de niños viven en la pobreza. Es una sociedad infame. Y dentro de la infamia entramos todos nosotros, perdonadme. Es decir, es una sociedad que se ha construido poco a poco, no sale de golpe esto. Bien, cuando a Rodrigo Rato, autor de este milagro que vivimos ahora, lo nombran presidente del FMI, allí lo nombran, y hay dos personas que luchan mucho por él, que son José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Luchan tanto por él que consiguen el apoyo de Gordon Brown, inglés, de Sarkozy. Fijaos si es gordo el apoyo que tiene aquí Rodrigo Rato, que los franceses tienen un candidato para ser presidente del FMI, pero consiguen que Sarkozy, ministro de Economía, apoye a Rato. Y por fin Aznar consigue que lo apoye George Bush.
desde Norteamérica, con lo cual queda claro que Rodrigo Rato va a ser el presidente del FMI. En teoría, de un cargo del que tenía que salir en 2009. Seguidme, por favor, porque es el ejemplo de cómo ha funcionado España, la prensa, la política y todos los que hemos querido creérnoslo. Bien, en 2007, el tipo, 2 años antes de que acabara su contrato, su mandato en el FMI, dice, manda una carta y dice, miren, no, es que yo voy a dejar el FMI, porque me preocupa mucho la educación de mis hijos. Nos ha jodido Mayo con las flores, porque nos... O sea, te nombran Sarkozy, Gordon Brown, George Bush, etcétera, y de repente te preocupa la educación de tus hijos, pero una cosa que no te había preocupado hasta ahora, pero sobre todo que nadie puede creerse, es decir, nadie en su sano juicio puede creerse que un presidente del FMI diga, oye, que me voy antes de tiempo porque me preocupa la educación de mis hijos. Me voy antes de que me echen. Bueno, él se va, pero a eso lo sabemos ahora, 2017, pero yo te estoy hablando de 2007, perdóname compañero, 2007, 10 años antes de este momento actual en el que lo sabemos, y vuelve a España. Nadie, ni el PP, ni el PSOE, ni el PC, ni Izquierda Unida, ni nadie, investiga por qué Rato se va 2 años antes poniendo la peregrina excusa de que le preocupa la educación de sus hijos. Pero mucho peor, 2 años después, Mariano Rajoy decide que este es el hombre que va a ocupar la presidencia de Caja Madrid, la mayor entidad pública de banco en ese momento en España. Y no la ocupa hasta que Zapatero, presidente socialista en ese momento, porque era presidente, dice, está bien, yo no me opongo a que sea este señor que la ocupe. Bien, volvamos a ese momento exacto, 2009, Rodrigo Rato hace 2 años que se ha salido por la puerta de atrás mintiendo a todo el mundo, y todo el mundo sabíamos que mentía, del FMI, sin que nadie lo investigue. Lo mínimo que puede pasar es que, ya que no lo investigas, lo apartas un poco porque es un tipo que apesta. Ah, pero no, lo pones a dirigir Caja Madrid. Y otra vez de la... Caja Madrid hace lo que sabemos. Caja Madrid, a la altura de 2011, sabemos 2 cosas. Una, que Rodrigo Rato está cobrando entre 2,5 millones y 3 millones de sueldo. De euros. Millones de euros, no de pesetas. Y otra, que los españoles vamos a pagar 70.000 millones de euros, 70.000 millones de euros, que es todo lo que se ha recortado en sanidad, en educación, en pensiones, todo lo que nos ha invertido en colegios, en universidades, todo cabe en esos 70.000 millones de euros que nos cuesta Rodrigo Rato. Pero es que en 2011, cuando ya nos está costando eso, Mariano Rajoy no solo lo apoya, sino que dice, vamos a sacar Bankia a bolsa, para que además lo paguen todos los españoles. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? En febrero de 2011 aparece un informe del FMI donde se critica bárbaramente la gestión de Rodrigo Rato. Es por fin alguien dice algo. Critica la gestión como hombre del FMI. No dice todavía que se lo ha llevado crudo a paraísos fiscales, que es lo que hemos sabido ahora. Pero bueno, dice, este tío ha sido un desastre, nos ha costado mucho dinero a todos y su gestión ha sido un desastre. ¿Quién sale en apoyo de entonces de Rodrigo Rato? 2011, cuando ya, si no lo sabías, es que eras idiota, y cuando desde luego no podías pensar que esto era un milagro. En 2011, queridos, ya nos comíamos todos los mocos. Entonces, ¿quién sale en apoyo? El presidente Zapatero, al que le quedan meses de gobierno, es quien sale a apoyar a Rodrigo Rato. Bien, yo hace poco llamé a Zapatero, hace un mes, y le dije, mire, yo quiero saber, ¿por qué? Usted, señor Zapatero, hacia 2010, no hablé con él, hablé con su jefa de gabinete para que se lo dijera. Y entonces, normalmente, y él contesta a través de... Dije, usted en 2010 dijo una cosa. Dijo, solo hay 3 personas en el mundo que sabemos por qué se ha ido Rodrigo Rato del FMI. Que son Gordon Brown, Sarkozy y yo mismo.
Le dije, bien, ahora ya lo sabemos todos, porque se fue. Se fue porque se lo había llevado crudo, porque tenía el dinero de paraísos fiscales, porque desviaba dinero tal y cual. Quiero saber si lo que usted sabía es eso. Y sobre todo, si lo que sabía es eso, ¿cómo tuvo los santos cojones? Perdónenme, por favor, de ponerlo a gestionar Caja Madrid, que nos ha costado a todos todo lo que llaman crisis. Porque lo que llaman crisis es eso. Bueno, no, es que yo me enteré más tarde. Bien, ¿más tarde cuándo? Bueno, un poco más tarde. Bien, y si usted se enteró más tarde de eso, ¿por qué no lo dijo y por lo menos lo habríamos evitado un año antes? Bueno, no, es que entonces... conclusión, última respuesta. Por el bien de España. Por el bien de España. Esa fue la última respuesta que recibí, que es la misma respuesta que se recibe habitualmente del gobierno de Mariano Rajoy. Por eso me refiero a que ahora nos es muy fácil echar la culpa a Maruenda y a Inda, que son personajes que no cuentan con mis simpatías. Sin embargo, la basura en los medios de comunicación, la falta de atención, porque quiero recordaros que además esto de Bankia no solo lo hizo porque pusieron a un ladrón a gestionar en los fondos de todos nosotros, un ladrón que todos sabían que era un ladrón, porque fijaos, cuando lo ponen en 2009, aquí de milagro ya no queda nada. Quiero recordar, a mí me echaron en 2008, pero es que conmigo echaron en 2008 a 1 millón de personas a la calle. Y en 2009 ya eran casi 2 millones las que habían ido a la calle. Y en 2010 éramos 5 millones en la calle. Perdona, el milagro económico estaba sin pagar, pero no había dado milagro. No, por supuesto. Pero lo que quiero decir es que cuando lo ponen al frente de Caja Madrid, si no saben lo que ha pasado en el FMI, que lo dudo, Manolito, sí saben que ese tío ha creado todo lo que llaman burbuja, que os acordáis que se fue al 2004 al FMI diciendo aquí no hay una burbuja. Bien. Todo eso se sabía, lo sabían los medios de comunicación, de la misma manera que sabían los medios de comunicación el asunto del GAL, de la misma manera que los medios de comunicación lo sabían casi todo, y de la misma manera que si no sabían, ahora, en este momento, es que hace 1 año o 2 años, que ha saltado lo de Pujol y el 3%, y las investigaciones alrededor de los Pujol. Bien, el miércoles de esta semana, Pujol empezó con Banco Catalana. Banca Catalana, claro. Fue... ¿Te acuerdas? ¿A quién echaron? A Villarejo y a Mena. A los dos fiscales. A los dos fiscales. Exacto. Esos fueron los que pagaron esto. Fíjate, ahí me agarro. ¿Qué estamos viendo estos días? Estos días estamos viendo... Lo mismo que exacto, con estupefacción. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que echen que el fiscal anticorrupción, el fiscal jefe anticorrupción, eche al fiscal anticorrupción que está investigando el asunto del látigo de Ignacio González? Pues lo mismo que pasó con Banca Catalana y con Pujol. Lo mismo. Pero lo mismo que pasó cuando Maragall dijo 3%, porque el miércoles pasado entraron los agentes de la UDEF, de la Policía Nacional, en la vivienda de los Pujol y en sus despachos. Dice, a registrar. ¿A registrar qué? ¿Pero qué vas a registrar? Hombre, como si te encuentras una cucaracha, llévatela para que la investiguen. Ya hace todo lo que puedas, que se habla de 30 millones y ahora te vamos a investigar. Ahora, pero son 7 años los que han pasado. Hoy viene un chiste muy bueno. Viene un chiste muy Por favor, bueno. coge. En CTX creo que es. Sí. Se ve a la pareja... Coge, que si no, te oyen ahí atrás. Al matrimonio Pujol en la cama, la Guardia Civil en la puerta y la criada diciendo, está bien. Y dije, por favor, y el niño tapado con la bandera catalana y dije, ¿qué me van a despertar al niño? Claro, con eso me refiero a que todo lo que estamos viviendo es tremendo, porque ya fue tremendo en su momento, pero no es nuevo. La precariedad periodística tampoco es nuevo. Yo recuerdo en 2002 entré a trabajar en Radio Nacional de España, en Radio 4, Radio Nacional de España, Cataluña. A mí me contrataban para hacer una temporada a las mañanas de la radio, como subdirectora. Mi contrato era diario. Cada día firmaba el contrato y cada día me lo rescindían. Eso duraba mi contrato y el de todos mis compañeros. Y era una radio pública, perteneciente al Estado, quiero decir, y nadie protestó.
Pero hablo de 2002. ¿Cuánto hace de 2002, compañeros? Es decir, no es cierto que haya nada nuevo. Lo que sí es cierto es que ha cambiado algo bestialmente. Y ha cambiado para bien. No es verdad que ha cambiado para mal. Ha cambiado para bien. Porque si podemos estar hablando de esto ahora, es porque algo ha sucedido. Y permitidme una explicación muy breve de lo que es el periodismo, porque sin entender lo que es el periodismo no podemos entender lo que ha cambiado. Cuando tú coges una primera página de periódico, os voy a explicar lo que se hace. Yo he hecho muchas primeras páginas en mi vida. El periodismo, por lo pronto, no cuenta lo que sucede. Porque lo que sucede, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Antes sucedía la política internacional, ahora como no hay medios internacionales, lo internacional sencillamente no sucede. Antes sucedían conciertos, sucedían exposiciones, sucedían conferencias, artículos de filósofos, ahora no suceden. A nosotros nos sucede que nos enfadamos con nuestro marido, que se cae un vecino, que se suicida alguien por un desahucio. Eso no sucede. Entonces la prensa no cuenta lo que sucede. La prensa lo que hace es elegir una parte de la realidad y jerarquizarla. A la prensa no le interesa que tú sepas cosas, a la prensa, a los medios de comunicación en general, sino crear un estado de opinión, y eso consiste en crear una jerarquía. Voy a servirme de este cuadro estupendo. Lamento salirme de foco, Chelo. Mirad, esto es una primera página, pongamos, ¿sí? Aquello que yo pongo aquí arriba en grande es lo más importante del día. Lo que pongo aquí a su lado es lo segundo más importante. Aquí, de manera que a medida que tiro hacia abajo y hacia la derecha es menos importante. Perdón, eso para mí tiene un nombre, se llama secuestro de pensamiento, que es lo que nos tiene aborregados a todos, que así nos doman mejor. El gran capital utiliza esos medios precisamente para secuestrar nuestra libertad de pensamiento. Y la persona que no piensa libremente está aborregada. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Yo no sé si se llama secuestro, pero sí se llama doma, jerarquización del pensamiento. Entonces, tú a veces te preguntas, yo he estado en una manifestación donde había un montón de gente, ¿por qué no sale en la primera página? No sale en la primera página para que tú no consideres que es importante e inmediatamente piensas que no es importante. Y sin embargo, ha habido una pequeña manifestación de 10 personas en la sede de no sé dónde y sale en primera página e inmediatamente tú piensas, ostras, a ver si la que yo voy a haber estado no es tan importante y en cambio esta, que está en primera página, es muy importante. Eso es básico. De la misma manera que cuando abre un telediario o un informativo de radio, dice, el presidente Mariano Rajoy desde Uruguay ha dicho, un vaso es un vaso. Hostia, el presidente ha hablado. Y entonces sale una corresponsal. Claro, sale una corresponsal y dice, el presidente Mariano Rajoy, en su viaje internacional a Uruguay, ha dicho que quien la paga, la hace, la paga. Y como siempre ha destacado la importancia de la mejora económica. Y tú dices, ya no hay desahucios, claro. Ya no hay muertas, asesinadas por violencia de género. Ya nadie pasa hambre, ya no se mueren críos, ya no nos mal alimentamos, ya no pasa nada más que el presidente sucede que piensa esa basura que piensa siempre el presidente. ¿Me entendéis a qué me refiero? Eso se llama jerarquización de la realidad. De manera que tú vas bajando, aquello que crees que es importante y fundamental, lo vas bajando sin darte cuenta. Sin darte cuenta va perdiendo importancia. De manera que si yo hoy pregunto por la calle a gente que no es gente interesada ni en Foucault, ni en Foucault-Bouchan, ni en sus movimientos, sino gente que pasa por la calle, que se va de compras a hacer, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo van los desahucios? Y dicen, no quedan desahucios. Yo lo he visto en los desahucios pues, del pasado. No han bajado el número de desahucios. Ni siquiera ha bajado el número de personas que se suicidan al ser desahuciadas. No nos hemos enterado de las 2 asesinadas por violencia doméstica o de género de la semana pasada. No han salido en los medios de comunicación.
Y sin embargo ha salido que ese cretino de presidente que tenemos piensa que un vaso es un vaso y que quien la hace la paga y ese tipo de tonterías, que son frases hechas que llenan nuestro espacio informativo sin tener ningún contenido real. Bien, eso se llama jerarquización de la información y hasta hace 5 años era todo lo que teníamos. Os voy a contar una cosa. La relación de los medios de comunicación con los partidos políticos se basa en eso. Exactamente en eso que os acabo de contar. Es decir, un partido político, ¿por qué pelea? Uno, porque lo que él quiere que salga arriba y a la derecha, salga arriba y a la derecha. Y dos, si no consigue eso, por lo menos, que lo que no quiere que salga, que no salga. Es decir, tú tienes... Cristina, una cosa, perdón. Déjame acabar un minuto, solamente un minuto. Esa es la lucha, la pelea de los medios de comunicación y los políticos, y por lo cual aparece la publicidad institucional, y por lo cual aparece que el canal de Isabel II pone muchos millones de publicidad en un periódico que deja de hablar del robo de Ignacio González, de seguirse el tal. Para tapar la boca. Claro, pero ¿qué pasa? De repente aparecen las redes sociales y... Ya te puedes sentar, Chelo, que ya me siento yo también. No, tranquilo. De repente aparecen las redes sociales e internet. Y la gente deja de comprar periódicos de papel, pero no deja de leer periódicos. Ese es el primer paso. Entonces aparecen los periódicos digitales que se diseñan a la manera que estaban diseñados los periódicos tradicionales, con la cabecera, unas cosas más pequeñas, otras más grandes, vas bajando, bla, bla. Y de repente la gente deja de informarse así, porque deja de entrar en los periódicos. Ya no vas al periódico y entras en lavozdeGalicia.tal, elpaís.com, elmundo.com, no. Te metes en Facebook o te metes en Twitter y lees aquello que la gente que tú quieres te dice que leas. O algo que te mandan por WhatsApp. O mira este artículo, hostia, mira lo que ha pasado con tal persona. ¿Te has enterado del robo en Ferrol? ¿Te has enterado de lo del gas en Ferrol? Da igual lo que traiga La Voz de Galicia o El País. Si algo pasa en serio con el asunto del gas en Ferrol, te va a llegar por WhatsApp, por Twitter, por el correo electrónico, tal. Y de repente se dan cuenta los políticos y los medios de comunicación de que aquel pacto de jerarquización de lo que tú tienes que saber se ha roto. Y esa ruptura es tremenda y va a modificar nuestra idea de la democracia. No lo dudéis. Es decir, hubo en el siglo XV, se produjo a mi modo de ver, la mayor revolución del conocimiento, que fue la invención de la imprenta. Cuando se inventó la imprenta se cambiaron 3 cosas. Apareció la posibilidad de los medios de comunicación. Quiere decir, el saber dejó de pertenecer a los curas, que era quien pertenecía, y una pequeñísima clase aristócrata privilegiada, y a base de reproducirlo pudo circular. Y el saber pasó a circular y por lo tanto pasó a popularizarse y a pertenecer al pueblo. Eso hizo posible que existieran los medios de comunicación. Es decir, si no hay imprenta no puedes hacer un medio que comunique. Bien, segundo paso. Si existen los medios de comunicación y la popularización del saber, puede existir la democracia. La democracia como la entendemos ahora, perteneciente a, bueno, un poco mejor de lo que tenemos ahora, pero perteneciente a toda la sociedad, no solamente a un grupo pequeño de gente poderosa. Y la imprenta consigue, 1, que aparezcan los medios de comunicación, 2, la aparición de la democracia tal y como entendemos, y 3, la aparición de la novela moderna. No os parezca idiota el asunto de la novela. Antes de la novela, la transmisión de la literatura era oral, por lo tanto necesitaba rima, por lo tanto necesitaba un tipo de transmisión. La novela moderna, ¿qué hace? Mientras los medios de comunicación te informan de lo cotidiano, puntual, y desaparecen, es decir, lo que te cuentan hoy, pasado mañana ya no es muy importante, porque lo que te van contando es el discurso constante de lo que está sucediendo sobre la marcha. La novela retrata la sociedad y la lanza al futuro. Nosotros sabemos cómo se vivía en el siglo XVII, o cómo se vivía en el Japón de no sé cuántos, o cómo vivían en la India, y costumbres tenían sexuales gracias al Kama Sutra. Quiero decir, sabemos cómo se sucedían las cosas gracias a la novela moderna. Y esas 2 formas
de comunicarnos, los medios de comunicación y la novela moderna, sumadas a la democracia, definen en gran medida el mundo en el que vivimos ahora. Bien, Internet y las redes sociales han venido a cambiarlo de la misma manera, me atrevo a decir, y con la misma potencia que lo cambió la imprenta, solo que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias, y eso lo admito. Han cambiado los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque antes, pese a ser populares y a llegar a todo el mundo, necesitaban un sistema industrial de producción que respondiera a unos medios de producción capitalistas. Es decir, alguien tenía que poner la pasta para imprimir un periódico, hablando claro, o alguien tenía que tener la propiedad de una radio, o alguien tenía que tener... Es decir, la información era propiedad de aquel que podía hacerla circular. Sabemos que existía el ciclostil en épocas de dictadura, ley difunde, pero realmente los medios de comunicación que conocemos hasta ahora, la difusión de lo que pensamos y de la información y el conocimiento, respondían a alguien que podía permitirse pagar una emisora, una tele o una impresión a lo bestia de un periódico. Ahora ya no. Ahora ya no. El día que a Esther Quintana la bola disparada por un Mossu d'Esquadra le reventó un ojo, ¿os acordáis de aquella mujer a la que le reventó un ojo una bola disparada por un Mossu d'Esquadra? Tengo que acabar ya. Si tengo que acabar me avisáis, que yo me enrollo. Bien, a los 2 días salió Felip Puig, entonces conseller d'Interior, a decir que no le había reventado un ojo la bola de ningún Mossu d'Esquadra. Los periódicos que publicaron al día siguiente, al conseller Felip Puig dice que no le reventó un ojo la bola de... ¿Qué hemos tenido en prensa estos años? No lo que sucede, sino aquello que nos dicen que sucede. Por ejemplo, Juncker dice que la economía española va bien, y a mí qué coño me importa lo que dice Juncker de la economía española si no estamos muriendo de hambre en el vecindario. Claro, tal dice que tal. Dicen que el paro baja, hombre, dicen que el paro baja, bajará en tu casa el paro. Bien, hasta 3 veces intervino el conseller Puig, incluso el jefe de los Mossos d'Esquadra, para decir que no había reventado una bola. Hasta que un grupo de periodistas que se había quedado en paro y que manejaban las redes sociales y YouTube, colgaron en YouTube el vídeo en el que se demostraba que en el lugar X había un disparo de un Mossu d'Esquadra de una bola. Y un periódico, el periódico de Cataluña, cogió esa imagen y cruzó el tipo de farola que había con el tipo de decoración navideña y la hora, y dijo, es el sitio exacto donde estaba Esther Quintana. Y claro, el conseller hizo dimitir al jefe de los Mossos, porque no va a dimitir él para no sentar precedente. Pero ahí me di cuenta perfectamente y fui muy consciente de cómo había reventado el sistema que tenían pactado los partidos y los medios de comunicación para manejar la información. En este momento Internet ha cambiado eso radicalmente, y por eso podemos estar hablando hoy aquí. Un minuto. Lo mismo. Las bolas de Ceuta. Claro, el asunto del Tarajal, tú no puedes evitar, porque tenemos el gobierno que tenemos y porque tenemos a quienes les votan, que sería otro tema, saber por qué tenemos a esa gente y de dónde viene su riqueza, que quizás tendríamos que remontarnos al franquismo, pero tú no puedes evitar que al jefe de la Guardia Civil, que defendió los pelotazos de goma del Tarajal que mataron a esas personas, no puedes evitar que lo asciendan como lo han ascendido. Y ahora están las eléctricas, mira, como Felipe González, también te lo digo, que uno con cal, otro con bolas. Pero sí puedes hacer una película y que colgarla en la red gratis para que todo el mundo sepa lo que sucedió. A lo que me refiero es que la intervención de los ciudadanos en los medios de comunicación y en la información ya no necesita capital ni medios de producción, solo necesita intención. Eso es básico, 1. 2. Eso va a hacer que cambie la democracia. ¿Por qué? Porque la interrelación de los partidos con los medios de comunicación ya se ha roto. Y la prueba de eso ya no es Esther Quintana, sino Pedro Sánchez. Si por los medios de comunicación fuera, Pedro Sánchez no existiría. Os quiero recordar que Felipe González dio la orden del golpe de Estado, del golpe contra Pedro Sánchez desde la cadena SER. ¿Os acordáis? Una mañana, sin comerlo ni beberlo, salió Felipe González a decir Pedro Sánchez que se vaya, más o menos.
Y a partir de ahí se creó un congreso en el que dimitió la mitad, bla, 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 lo conocemos todos. Bien, a partir de ese momento, todos los medios de comunicación, sin faltar uno, de este país, han elogiado la figura de Susana Díaz y han denostado, criticado y vituperado la de Pedro Sánchez. ¿Qué han conseguido? Nada. ¿Por qué? Porque la relación de esos partidos con los ciudadanos ya no pasa por los medios de comunicación, sino que hay cauces distintos. Con esto me refiero, y lo que estoy contando es que aquello que considerábamos que había nacido con la imprenta y que es revolucionario, que es la popularización del saber, del conocimiento y el nacimiento de los medios de comunicación y por lo tanto de la democracia, en este momento ha cambiado radicalmente. Y no podemos saber a dónde va, porque estamos en el centro del huracán. Está cambiando con nosotros. Las novelas digitales. No es verdad que la literatura digital vayan a ser novelas como las conocemos. Las novelas que conocemos son las de la imprenta. Aquello que será literatura será un género que no conocemos, de la misma manera que los juglares no podían imaginar la novela. Porque en este momento hay miles de millones de personas narrándose en directo cada día, a sí mismas, en Facebook, narrando su ser o su ser ideal, sus emociones, en directo, con un candor y una bestialidad que no consigue un escritor. Y yo siempre pienso, yo publico una novela ahora en septiembre y pienso, ¿y por qué alguien, teniendo cientos de millones, miles de millones de historias narrándose constantemente, sucediendo ante sus ojos y pudiéndose narrar a sí mismo, quiere leer lo mío, que es una invención y una patraña? Oye, que es estupenda, ¿eh? Pero que la transformación de la literatura no consiste en volcar en digital lo que ya había en papel. No tenemos ni idea de lo que es. De la misma manera que aquello que será la democracia, después de todo lo que está sucediendo en este momento, tampoco sabemos lo que es. Y yo sé que el momento que vivimos ahora es brutal. Es brutal porque conocemos la profundidad de la basura. Casi, no todo del todo. Y porque por primera vez, fijaos, por primera vez, anteayer quitaron las placas de la Legión Cóndor de Madrid, celebrando. ¿Cuánto hace que bombardearon Guernica? ¿80? 80 años. Después de 80 años del bombardeo de Guernica, quitaron las puñeteras placas de la Legión Cóndor del cementerio de la Almudena de Madrid y todavía hubo gente que protestó. ¿Me explico? Joder, de ahí viene la basura. Sí, pero hasta ahora no lo decíamos. O lo decíamos en los pequeños grupos republicanos, en los pequeños grupos del PC, en los pequeños grupos anarquistas, pero no salía así. Y de repente Gallardón canta el cara al sol en otro día y millones de personas lo dicen. ¿Me explico? Eso no sale en los telediarios. Falta un leve punto. Los medios de comunicación hoy en día, ¿de quién son? De Banco Santander, de Banco Bilbao. Entonces, esos que van a tirar piedras a su tejado, no. Y aquí, o tiras por esto, por donde yo te mando, claro. La diferencia es que siempre han sido de esos mismos. Quiero decir, siempre han sido de Santander. Ahora ya descaradamente. No. Te quiero recordar la construcción que hizo el grupo Prisa de nuestra transición, querido. Y la construcción que hizo de lo que venía a ser la izquierda en este país en los años 80. Es que en el 80 llevar el país era digno. Hoy en día es un asco. Yo hoy en día me da vergüenza llevar el país. Bueno, pero no... No lo compro, y antes lo leía todos los días. Pero te digo una cosa, escúchame bien, ¿cómo te llamas? José, escúchame bien, no era muy distinto el país de los años 80 que el de ahora. La diferencia es que ahora hay mucha gente que pone en evidencia lo que es. Lo que dice. Pero entonces, ni el país, ni Felipe González, su puta madre, perdón, llamaron a desenterrar a los muertos de las cunetas, no pidieron nada del Valle de los Caídos, no pidieron las fosas, no pidieron nada. Nos enteramos ahora que en 1983, después de un año de estar en el poder, Felipe González estaba pactando con las juntas militares de Videla.
Quiero decir que no se han convertido en lo que son, ya eran. A lo que me refiero con esto es que hay una transformación revolucionaria de lo que puede pasar. No está pasando, empieza a suceder. Empieza a suceder que de repente la gente habla. Y que eso que habla la gente se corre como la pólvora porque no necesitamos aquellos medios de comunicación que están en manos de gente poderosa que tiene dinero para que eso corra. Y para mí eso, con toda la basura que os admito que hay y que os acabo de describir, poniendo el ejemplo de Rato, porque es un ejemplo que junta a PSOE y PP de una manera palmaria, pero podemos poner otros, y podemos poner muchos otros. Sin embargo, viendo todo eso, tengo la sensación de que sucede algo profundamente transformador que viene de un cambio en la comunicación ligado a las redes sociales y a Internet. Por eso los experimentos más interesantes que aparecen en la prensa actualmente aparecen en grupos independientes. Es decir, ¿por qué yo trabajo en Contexto, en CTXT? Bueno, trabajo en CTXT porque forma parte, porque lo han montado varios periodistas y porque funciona por socios. Y esa es otra. Esa es otra. En este momento, como la información parece gratis porque circula gratis, a todo el mundo le parece espantoso suscribirse a un periódico, o a una revista o a un medio de comunicación. Antes pagábamos 1 euro al mes, o 100 pesetas 1 euro al día, o 100 pesetas al día, por La Voz de Galicia, por El Mundo, por el País. Oye, y eso eran 30 euros mensuales o 31 euros mensuales, y no nos parece una barbaridad. En este momento la suscripción a un periódico está en 5 euros mensuales. Y no nos suscribimos. Y sin embargo esos periódicos, que son el diario.es, CTXT, Contexto es el que yo trabajo, ¿por qué no nos suscribimos? Porque nos parece caro y nos parece que es gratis. ¿Y qué pasa cuando creemos que es gratis? Que llega al canal Isabel II y lo paga. Perdón. No, quería preguntar... Con el micrófono porque así te oyen. Vale, yo quería preguntarte tu opinión sobre lo que tú estás comentando sobre las redes sociales y el boom de las redes sociales, en lo que se refiere a la información, en que no, en cierta manera, va a haber una evolución de la información. ¿Y cuál crees tú que es la estrategia a seguir de los gobiernos y de los intereses fácticos, en este caso, contra eso? Porque eso va a continuar así, ¿no? O yo pienso, yo no tengo esperanza de que no hagan nada. No tengo ni idea. Esa es la respuesta verdadera. No tengo ni idea. Han empezado, quiero decir, el nacimiento, la aprobación de la ley Mordaza es un paso bárbaro, es un paso bestial, tremendo. Es una ley que no se nos habría ocurrido en los años 80 que tú hablabas. Era impensable. El hecho de enjuiciar a unos titiriteros porque ponga Al Qaeda en una pancarta y los metan en la cárcel. Y quiero recordarte que fue el Ayuntamiento de Carmena que los metió en la cárcel. La chica de la tuitera con un chiste de Carrero Blanco, que es el menor que hemos contado. Hombre, todo eso son pequeñas mordazas que probablemente amedrenten a la población, pero que es poner puertas al campo. A mí no se me ocurre cómo pueden parar eso, a no ser que corten las comunicaciones, que lo dudo. Claro, yo el miedo que tengo en realidad, y es a título personal, es que la historia me dice que una vez que no se le pueden poner puertas al campo, evidentemente vamos a cortarnos la cabeza a todos. Mira, yo creo que no les va a hacer falta, es decir, somos tan pobres ya, que es lo único que nos queda. Entonces, empezamos a ser inocuos, es decir, no somos peligrosos. Somos inútiles metidos en la red. No somos peligrosos por lo que tú contabas antes. O sea, si de una manera no te puedo cortar la cabeza ni te puedo cortar la lengua... Pues te hago pobre. Efectivamente. Lo que tú empezaste, iniciaste esta charla... Con Efectivamente. Pero yo tengo el deber de contaros que existe una herramienta que se puede utilizar. Y que se puede utilizar de manera revolucionaria. Ahora, que somos más pobres que la leche, no te puedes imaginar. Y que la gente tiene miedo a salir a la calle por si le ponen una multa. Porque para hacer la ley Mordaza, antes hay que hacer a la gente muy pobre. Es decir, ¿qué hace la ley Mordaza? La ley Mordaza lo que hace es pasar el delito, ya no pasa por el juez, sino que pasa por la policía y por lo tanto por la multa.
con lo cual no tienes defensa, sino que pagas una multa. Para que eso sea efectivo tienen que haberte empobrecido bestialmente, es que nada es inocente. No, yo no sé. Claro, por eso, caballero. La verdad es que no somos pobres, somos casi esclavos. Sí. Nos están convirtiendo el gran capital casi en esclavos. La idea es esa. El gran capital está sacando beneficios a base de exportar. ¿Cómo se puede exportar barato? No pagamos sueldos. Claro. Y eso tiene una contrapartida, que es que no hay consumo en España. Bueno, da igual. Van a pagar menos sueldos, los tienen como esclavos, trabajaremos por la comida, o menos que por la comida. Trabajamos por menos que por la comida, le iba a decir. Los esclavos tenían techo y comida. Techo y comida. En estos momentos las marchas de la dignidad piden pan y techo. Para que se haga una idea, yo he pasado años sin techo. Sin techo, caballero. No tenemos techo y comida. Ahora, tenemos la molicie de una sociedad gorda que se ha acostumbrado a una vida gorda y superalimentada y que en algún momento reventará, digo yo, pero no sé, ¿eh? No las tengo todas conmigo. No las tengo todas conmigo porque mientras haya conexión a internet me da la sensación de que todo el mundo sigue adelante. Pero ya si les parece charlamos porque yo ya me he enrollado bastante. ¿Alguna pregunta? Sí, mira, tú vas a hablar de Inda y Maruenda. Yo ya lo he dicho, ¿No sabe cómo lo bauticé? Inda Merdenda. Sobre su periodismo. No merece ni eso. Oh, eso vale. Mira, Inda y Maruenda no voy a hablar de ellos, pero sí voy a hablar de una cosa que me parece voy a hablar de una cosa que me parece mucho más importante, que es cómo algunas cadenas supuestamente progresistas han jugado a crear una imagen amable y graciosa de Rajoy. Y todo va junto. Y todo va junto. Y cuando han empezado a esas cadenas que se ríen, ¡ay, mira el presidente, qué tonto es! Un vaso es un vaso, un plato es un plato. Y ahora me caigo, y ahora balbuceo. Y probablemente Rajoy es el personaje más siniestro y peligroso que ha tenido la pequeña democracia española en la que vivimos. Aquel que ha hecho cosas más bárbaras con nosotros. Y que sin embargo nos reímos y parece que no ha hecho nada. Y de esa construcción, ¡ah! ¿Cómo nos vamos a reír todos? ¡Ay, qué risa! Pasa un poco como con Esperanza Aguirre. ¿Ustedes se acuerdan de un programa que se llama Caiga quien caiga? Sí. Caiga quien caiga, Esperanza Aguirre era ministra de Cultura y parecía una mindundí y no era nada. La consiguieron hacer tremendamente popular a base de reírse las equivocaciones, de reírle las equivocaciones, pero no solo eso, de inventarle equivocaciones. A Mariano Rajoy no solo se han reído de sus equivocaciones, sino que le han inventado equivocaciones, de manera que a la población se le aparece como un personaje inocente, tontorrón, que no puede hacer el mal porque como es tan tonto, y es un personaje profundamente siniestro. Bien, aquellas cadenas y programas y emisoras y periódicos supuestamente progresistas que han alimentado la imagen de un Rajoy gracioso porque es tonto, deberían empezar a plantearse lo que han hecho, porque lo que han hecho es terrible. Mira, a mí no me preocupa tanto la risa o la mofa de hacer porque vivimos en un teatro, en un gran teatro. Entonces, el capitalismo tiene un gran teatro, que es la diversión para no profundizar en lo débil que tenemos la sociedad en general. Entonces hay un gran teatro y eso también entra el progresismo, pero el progresismo no lo tenemos que confundir esa estética del progresismo con la realidad profunda, que es la puta realidad. Entonces hay que saber diferenciar. Yo veo el intermedio, sé que hay una mofa y el mismo que hace caiga quien caiga fue el que, estoy de acuerdo contigo, encumbró a esta siniestra personaje, que ahora no se entera de nada. Pero hay una cosa más profunda, que estamos viendo, por ejemplo, en política, lo vemos sobre todo en aquellos que venían como grandes adalides del progreso de este país, porque entramos en Europa, en España, en el 92 y por ahí, con el gran triunfo, éramos todos ricos, nos metieron en la cabeza unos partidos socialistas que éramos clase media, cuando todo aquel que se levanta por la mañana se tiene que poner un calzoncillo y entrar a 7 de la mañana en una oficina o en una fábrica, es un puto trabajador. Y hoy son hasta los ingenieros, porque ganan 800 y están en precariedad. Y eso es lo que os ha pasado también a los periodistas. Y es algo que se empieza a dar a la gente cuenta que aquel siniestro invento que decían los medios de comunicación, los partidos políticos a través de ellos, de que todos éramos clase media, tú es cierto, somos clase trabajadora.
Y cada vez somos aquella clase trabajadora que ya incluso estamos empobrecidos y sin derechos. Y eso es lo que nos ha llevado a los medios de comunicación. Y ahora voy a lo concreto. Un momento. Conciencia de clase se llama. Efectivamente, lo que se llama toda la vida. Bueno, pues vamos a lo concreto, los medios de comunicación. Cuando vemos la tele, nos ponemos delante, conversamos con aquella televisión y nos indignamos, nos están encuadrando. Pero nos están encuadrando también en la 4, donde trabajas tú. También. Porque cuando se cargan una cintora, tiene un porqué. Y aquellos que vais a la 4, nunca explicasteis el porqué al compañero lo hacían aquello. Y eso es lo que Ni te lo explicaré ahora. Ni te lo explicaré ahora. No lo explicaré. ¿Sabes por qué? No. En el libro de Cintora tampoco lo encontrarás. Él dice que sí, que hay que comprarlo. Hay que comprar el libro de Cintora porque habla de lo que ha sucedido en el PSOE y de lo que ha sucedido en el PP, pero no de lo que sucedió en 4. Y ni lo contaré yo, ni lo contará Cintora, compañero. Entonces no compro el libro. Pero el libro tiene muchas ventajas, te cuenta aquello que pasó en las conspiraciones políticas para poner a quién está donde está. Pero fíjate que en las televisiones no todo lo que sucede es claro. En cualquier caso, si pretendes decirme que una vez ido Cintora yo me quedé, yo jamás, pero yo me quedé, jamás he hecho algo que considerara ni injusto, ni infame, ni turbio. Si te sirve como respuesta, es mi respuesta. Lo que pasa es que tienes unos por la otra parte. ¿Más preguntas? Su opinión sobre las asociaciones de prensa como la de Madrid. ¿Asociaciones de prensa? No tengo ni idea, a mí no me importa un pito. ¿Asociaciones de prensa? Te estoy diciendo que mi profesión, en 2 años, echaron al 80% de profesores en la calle. ¿Tú has visto una manifestación de periodistas? ¿Has visto una huelga de periodistas? ¿Nos has visto salir con pancartas? ¿Has visto a alguien solidario con sus compañeros? Somos la profesión más cobarde y menos solidaria de la historia del mundo. El otro día los de ABC hacían una huelga. Y de repente dicen, huelga de ABC, huelga. Dice, huelga de firmas. Y digo, perdón, vais a ir a trabajar, sí, pero no vamos a firmar. Digo, ¿pero tú crees que a alguien le importa lo que tú firmas? O sea, hasta tal punto son gallos y gallinas. O sea, es una cosa, dice, ¿de verdad crees que por no firmar una información estás haciendo daño a la patrón? Pero tú eres... pero es que ni siquiera por dejar de salir. Bueno, es que ya no importa. Al menos sois consecuentes que os unís a que en el plano general, en el 2016, es el año que menos lugares ha habido. O sea que vamos en sintonía, vamos bien. Sí, en sintonía con UGT y Comisiones Obreras. Ahí quedamos todos retratados. Caballero. Cuando hablando de la actualidad política, me gustaría saber qué piensas de esta moción que presenta hoy Unidos Podemos para desarrollar esta auténtica mafia de este Partido Popular. Como tertuliana, que comentas a veces en 4, ¿qué te parece esta moción? Que ya el PSOE ya se ve que hay una rica alianza. Me parece que... Mira, con esto acabamos, que ya me hacen gestos que tengo que acabar. Me parece que Podemos, ahora Podemos y Podemos en general, trata de poner en evidencia al PSOE, que se ha puesto en evidencia solo realmente. Quiero decir, el PSOE ha puesto al PP en el gobierno y eso es algo que no nos podemos olvidar y que nadie se olvida. Hay ciertos movimientos por parte de Podemos, Unidos Podemos o ahora Podemos, para ir poniendo en evidencia al PSOE en muchos lugares distintos. Está bien, pero hace poco lo hablaba con unos compañeros aquí en Ferrol. La izquierda en este país tiene un problema muy serio. Tiene un problema muy serio. Es decir, que no sabe quién es. El otro día le hacía una entrevista a Garzón, decía, no, porque si la izquierda nos unimos, digo, bien, primero define izquierda. O sea, ¿consideras izquierda al PSOE o no? ¿Consideras izquierda al PSC o no? Claro. Pero entonces, si no consideramos izquierda al PSOE, y el PSOE ve como su mayor enemigo a Podemos, porque es así, nos quedan 80 años otra vez de fascismo. Nos quedan 80 años más de franquismo, porque estos nietos se les reproducen mucho al franquismo, hijo. Claro, es que no saben, paren como conejos, es que no paran. Es que los tenemos todo el día ahí. Y entonces hay un problema gordísimo. Es decir, yo también estoy de acuerdo, el PSOE no es izquierda, bien, pero entonces ¿qué damos? ¿Qué pasos se dan?
para quitar a esta gente. Y luego el PSOE tiene un problema gordísimo, que es mirarse las elecciones francesas. Claro, nadie en este país cree que Susana Díaz vaya a ser una presidenta del gobierno en su vida. Al PASOK. Al PASOK. Está de PASOK, está ahora mismo el Partido Socialista francés. El Partido Socialista francés era el más poderoso de Europa. Claro, pero y ahora consiguió 9% de Europa. Pero bueno, pero consideramos a Felipe González el mayor líder socialista del mundo. Y mira lo que es. Cuando sorbió el partido de Izquierda Global. Claro, y mira lo que es. En fin. ¿Cómo ganó las elecciones en Madrid? Amigos, querías intervenir, no querías que me callara. Yo ya decía, que no, que tampoco Después de decir que me parece una magnífica. Pero hoy, a la mañana, estamos celebrando. Yo quería señalar que cuando hablas de la falta de respuesta del periodismo, quiero decir de los periodistas, cuando sucede a algún compañero que lo despiden, etc., de todo eso, hay un factor gravísimo que por un lado lo promovió el propio sistema, pero que luego lo hicieron suyo los sindicatos. Es decir, que un ciudadano, un trabajador, que tiene un problema, si tiene detrás a fuerzas progresistas y tiene detrás a unos sindicatos que asumen sus reivindicaciones, se sienten fuertes para defenderse, para movilizarse y para buscar la solidaridad de otros sectores. Cuando sucede eso con los periodistas, es que la falta de respuesta de los sindicatos que hemos construido, y los hemos construido a lo largo de la dictadura en una batalla terrible, pues resulta que se encuentran sin ese soporte elemental. Es decir, Comisiones Obreras en Ferrol, que fue un punto muy importante, está desaparecida. Oye, en Ferrol y en el universo. Claro, no te creas que es Ferrol. Me refiero que no solo por la acción del sistema, etc., sino por la propia respuesta del sindicato, que en cierto modo ha asumido planteamientos hasta del propio gobierno. Por eso digo que cuando falta ese respaldo de los instrumentos que hemos creado, pues no me extraña que la gente se sienta individualizada, aislada, sola en este mundo. Y sin nada de luchar. Y avergonzados. Claro. Yo me siento avergonzada ahora mismo de ser española. Ay, cariño, no me extraña nada. De verdad, ese sentimiento que yo tengo. Sí. Veo que todo el mundo está en ese bucle para lucrarse económicamente, da igual el partido que sea, da igual. Es El igual. resumen de la situación es que la Coges la penera, está los ahí meneas, a ganar, y el que salga, venga, aquí para allí, aquí para pero allí. la Que justicia después no hay, dicen a nadie todos quiere que cambiar. fuera. Mira, Nadie quiere sigamos, cambiarse la efectivamente. justicia, nadie. Si alguien quisiera, Si alguien quisiera, ya no estaría. Como Fernández Vivar. Nadie quiere cambiar porque los que están ¿A qué coño fueron, todos padre? están en ese sistema. Estoy ahí, y de ahí paso a diputado, y de aquí paso a no sé qué, y de aquí paso a no sé cuánto, y es lo que interesa. Y no interesa nada. Y la justicia, que no me digan que la hay, porque desde luego no la hay. La habrá para el Mindundi de la bicicleta, que la roba. Pero para nosotros no. Recurso tras recurso, recurso tras recurso, y es lo que vemos en Ciudadanos. Yo me siento avergonzada. Y si pudiera, me diría. Sí, sí. Caballero. Yo quisiera hacerle una pregunta. Quisiera saber por qué en España no hay interés en promocionar el periodismo de investigación. En Estados Unidos, por ejemplo, tiene mucha aceptación y está muy bien visto por los ciudadanos. En España, supongo que si eso se ocultara, si se investigara verdaderamente, en su momento puntual estaría respaldado por los ciudadanos. Eso sería una alternativa al periodismo de Sálvame que estáis ejerciendo hoy, y sería beneficioso para la democracia, porque la democracia sin una verdadera prensa profesional de verdad es muy difícil. Sí, yo no creo. ¿Qué piensas del periodismo de investigación? ¿No sería una alternativa a todo esto que estamos pasando? Lo primero, yo no creo que estemos haciendo un periodismo de Sálvame. Creo que hay muchas noticias
que han salido en los últimos años. No, es muy importante esto, porque también eso es una construcción de los malos, por así llamarlo, déjenme llamarles los malos. El hecho de denostar el periodismo que se hace, cuando yo saco la noticia o cuando leo la noticia de que Felipe González pactó con las juntas militares de Videla, que es una cosa que no se ha dicho jamás en este país hasta hace unos meses, o cuando se dice que por qué Zapatero apoyó, es decir, no es cierto, denostar el periodismo es muy fácil. Sí es cierto que aquí no se hace buen periodismo, pero porque no se hace buena democracia. Quiere decir que estábamos hablando de los sindicatos, pero yo hablo también del PC y de Izquierda Unida y de toda la izquierda española que pactó la transición. Y nunca quisimos saber dónde estaban los restos enterrados. Y nunca quisimos sacar a la gente del Valle de los Caídos. Y nunca quisimos enterarnos por qué Santiago Carrillo se declaraba juancarlista. Juancarlista. No investiga. Bueno, esta es Los periodistas son seres humanos y pertenecen a una sociedad. Si pertenecen a una sociedad cobarde, no van a ser más valientes que la sociedad que los acoge y los ha parido. Quiero decir con esto, a veces me pregunto, ¿por qué la gente vota al PP? ¿Por qué tanta gente vota al PP si saben lo que son? Ferrol, como un 24% y saca mayoría. Pues ¿por qué no nos preguntamos antes cuánta gente en España vive? Un momento, compañero. ¿Por qué no nos preguntamos antes cuántas familias en España viven de lo que se robó durante la guerra y durante el franquismo? ¿Y cuántos de sus hijos siguen viviendo de lo que se robó? ¿Y cuántos no pueden votar a otra persona? Porque si votaran a otra cosa tendrían que mirarse al espejo y decir, yo vivo de lo robado. Pero es que aquí en Ferrol se echa al PP y el PSOE se echó mucho. Y el PSOE fue el culpable de la mayoría, del mayor desastre que pudo ocurrir en las vías de Ferrol. Fue con Felipe González en el 82, cuando la desmantelación de Stanley Bazán. El Partido Socialista, yo me marché en aquel momento, presenté mi carta de dimisión al Partido Socialista y dije, este no es mi partido. Pero efectivamente, y este caballero pregunta, ¿por qué no se investiga? No se investiga porque los medios y los periodistas no son héroes, pertenecen a la sociedad a la que pertenecen y forman parte de un entramado social, en el caso de España, cobarde, miserable, silencioso, sometido y católico. ¿Y por qué van a ser diferentes los periodistas del resto de la población? Y luego, para investigar hace falta mucho dinero, porque una investigación, a mí me pagan por pieza, vamos a poner que tú cobras por pieza, la media por pieza en un periódico son 60 euros, 70 euros. ¿Tú te imaginas cuántas piezas tengo que hacer yo al mes para sacarme un sueldo? Con hijos y un alquiler en Madrid. ¿Os imagináis? ¿Cuántas hay que hacerse? Bien, investigar cualquier cosa son entre 2 semanas y 2 meses de trabajo. Quiere decir que en esas 2 semanas o 2 meses yo no cobro nada. Esa es la destrucción de la información, caballero, efectivamente. ¿Por qué? Porque interesa, por supuesto. Incidiendo en lo que dice el señor de la investigación. Ahora, un momento, la información que circuló, tanto con Hillary Clinton como con Bush, como con Trump ahora, no ha sido mejor que la que ha circulado en España, ¿eh? No. Ha sido igual de falsaria y igual de tramposa. Y nos tenemos que remontar todos al Watergate. Para empezar a proteger. Y eso no fue investigación, fue una filtración. Igual que los papeles de Panamá, que cuando aquí se les tiene la boca a los periodistas diciendo el gran periodismo de investigación de los papeles de Panamá, no señor. El gran periodismo de investigación de los papeles de Blesa, no señor. Se llama filtración y te lo pasa a alguien así, y eso no es investigación. Como no fue investigación en Watergate. Pero aquí se investigó Tribuna, creo que fue, con Baraña, con Berlín, y estos pusieron... Interview hizo grandes investigaciones. Y pusieron todo lo de que está pasando con el González, con el de Madrid. Bueno, en el año 2009 lo presentaron. Les presentó demandas de 600, exigiéndoles 600.000 y lo condenaron a él a pagar eso. Pero el PP no siguió para adelante. Perdóneme, ni el PP ni ningún otro partido. Ni el PSOE, ni el... Les quiero recordar que hace más de 20 años que Interview empezó la investigación de los niños robados en España. Y toda la información sobre los niños robados, no del franquismo, de la democracia, que estamos hablando de hace 20 años,
Toda esa información está saliendo en medios extranjeros no españoles. ¿Por qué? Porque ya puedes investigar y sacar 1000 veces una información que si eso no hace que suceda algo, pues ahí se queda, no vas a repetir día tras día o mes tras mes la misma información, tú la das. Si eso no hace que algo suceda, que la fiscalía actúe, que la sociedad se movilice, no sucede nada. ¿Se ha movilizado la sociedad aquí? Claro, es que el problema real es que la sociedad esperamos a que los demás nos hagan el chollo. Bueno, pero aún así, una vez hecho el chollo, tampoco se moviliza. No, efectivamente, pero sí es cierto. O sea, nosotros a nivel local, sin ir más lejos, ni siquiera nos dedicamos a ir a votar. Es una frase que siempre hay. Es que no solo es ir a votar cada 4 años, es defender el voto. Claro. De esos 4 años. Y estamos acostumbrados a ir, votar y después el alcalde que nos toca o la corporación municipal tragamos lo que no está escrito. Claro. Y ni Dios va allí, protestamos desde el sofá de casa. Sí, claro, y ahora que están las redes... Es imposible que un periodista me vaya a hacer el chollo a mí. Claro. Cuando yo ni siquiera me molesto en levantarme... Pero quiere decir que cuando te hace el chollo, tampoco sale la gente a la calle. Es decir, insisto, toda la información sobre bebés robados hace... Dime... ¿Entiendes lo que te dice por chollo? Claro. Eso es trabajo en Cataluña. Claro, es lo que... No, trabajo. Y digo que cuando un periodista te lo hace, el trabajo, no pasa nada. Es que no sucede nada. Es que el hecho... Es decir... Que Esperanza Aguirre recibió el papel diciéndole que Ignacio González Telati con los papeles y tal y cual, oye, Interview lo publicó hace 3 años. Si no pasa nada, lo que no puedes hacer es publicarlo todos los meses durante 3 años. De la misma manera que en la televisión lo hemos dicho durante años. No pasa nada. Perdona, tú tenías una pregunta. Cristina, noticia de prensa. Hace pocas semanas en La Voz de Galicia. Una sociedad enferma, me gustaría que lo valorases, porque por lo que estoy escuchando puedo concluir que estamos en una sociedad enferma. Noticia de prensa de hace pocas semanas en La Voz de Galicia. 1 de cada 4 personas en la zona de Ferrolterra consume ansiolíticos y antidepresivos. Por frustración y falta de expectativas. Es decir, también estamos hablando de un problema de salud. Por supuesto. Es una cadena. Por supuesto, pero otra cosa. El problema de salud no solo la depresión, la obesidad, el consumo de grasas, la falta, quiero decir, basarlo en lo físico. Sí, te entiendo perfectamente. Quizá la frustración no es porque no tienes trabajo, sino porque te quedas sentado. ¿Me explico? Quiero decir, ¿qué es la frustración? Quizá no es porque te quitan el trabajo, quizá es porque no te mueves, porque te lo han quitado. No lo sé. Y quizás pues te vale lo mismo nadar que... No lo sé. Ese tipo de análisis son siempre así. Primero porque los mueven las farmacéuticas. Segundo, pero que está bien que seguramente los toman esa cantidad de ansiolíticos, pero no me quiere decir nada. De la misma manera que la cantidad de cocaína o los porros que se fuman, me da igual. Es decir, a mí las sustancias que consume la gente no me interesan. Ni las legales ni las ilegales. Me interesa cuál es su respuesta frente a los problemas de la sociedad. Y eso es muy importante. Cuando me dices la cantidad de ansiolíticos que se toman, muchas de las asociaciones de la gente que analiza, te dicen, no, esto es porque están sin trabajo, por la frustración que les genera el mal gobierno. Oye, igual es porque están sin mover el culo de la silla con la que está pasando, que genera mucha más frustración que lo que hace Mariano Rajoy, digo yo, no sé. ¿Alguien más? Hoy salió una noticia... 10 minutos. Tenemos 10 minutos. A colación de todo lo que ahora, con la frustración de la gente, que hay un número importante de niños que visitaron al pediatra, salió hoy en internet, no sé si lo habéis leído, que visitaban al pediatra diciendo que los niños estaban tristes. O sea, es una noticia de hoy al mediodía que lo he leído yo, de estas noticias, ¿la habéis leído? No sé si alguien lo ha leído. Que los niños estaban tristes en las consultas de pediatría. O sea, a mí me chocó muchísimo. Pues imagínate si vivieran en la India, claro, o en Siria, o en el altiplano boliviano, yo qué sé. Claro, es que somos una sociedad gorda y satisfecha. Perdóname, allá, espera, antes había un chico allá atrás. Dime. 10 minutos. Sí. Y hago una sugerencia, que la gente que intervino no recibe. Muy bien. Venga, 10 minutos, adelante. Yo quería decir simplemente que aún estamos aprendiendo a ser demócratas. Es decir, la democracia con 37 años es un paseo. Yo muchas veces, cuando escucho hablar a alguien mayor que yo y decirme, porque opinar de política y tal, yo me quedo como pensando y diciendo, oye, yo llevo poco
pocos años votando, pero estoy votando lo mismo que votaste. No me quieras enseñar cuando yo aún estoy aprendiendo. Tú tienes que aprender, porque esto está evolucionando. Y quiero hablar también sobre la prensa. La prensa yo pienso que ahora está dando un salto. Por ejemplo, con las redes sociales. Antes el lector solo era lector. Ahora el lector es lector y escritor. Entonces nos volvimos participativos en ese momento. Es decir, que la sociedad está cambiando, está evolucionando. No sé a dónde va a llegar. Esto es un boom. Y no sé, yo estoy viviendo esto como algo importante, un cambio. Y hace falta cambiar muchas cosas, pero también creo que todos estamos aprendiendo de él. Entonces, no sé, es decir, a dónde va a llegar no lo puedo decir, pero que sí que estamos evolucionando, porque estamos cambiando la manera de pensar. Bueno, está cambiando todo, indudablemente, es lo que te he contado antes, es decir, ha habido un cambio tecnológico y de comunicación, nosotros somos comunicación, todos somos comunicación, no somos otra cosa, somos palabras y comunicación, pensamiento, y el pensamiento es palabras. Cuando eso cambia de manera tan brusca como ha cambiado en los últimos años, genera un cambio social que todavía no sabemos cuál es, efectivamente. A mí me gustaría saber qué lugar va a ocupar el periodismo. Quiero decir, el periodismo... Entiendo. Hoy en día, con toda la información que circula, ¿no?, que se está actualizando constantemente, que genera opinión, nos volvemos una sociedad más crítica. Hablo quiero decir, te entiendo. En todo este mundo de lo que comentabas hace un momento, ¿no?, de internet, redes sociales, todo circula, todo es... Sí, te entiendo. Te entiendo. El periodista en tanto que intermediario desaparecerá. Desaparecerá y está desapareciendo. Es decir, el periodista que iba a una rueda de prensa y te lo contaba, el periodista que hablaba con un político y te lo contaba, el periodista que va al Consejo de Ministros y te lo cuenta, está llamado a desaparecer. La prueba es que cuando Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, perdóname si me he metido algo en el ojo, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón quieren pelearse o quieren montar un poco de pollo, van directamente a las redes sociales. Y uno dice tal, otro dice cual, y lo que hacen los telediarios o los periódicos es decir, este puso en las redes tal, y el otro le contestó en Twitter tal, y el otro dijo en Twitter tal. Que esta gente se pelea en Twitter te da una idea de la falta de necesidad, o sea, de la no necesidad del periodista como intermediario, y el ejemplo máximo es Trump. Pero de la misma manera que han desaparecido las agencias de viaje y los fotógrafos. Es decir, hay cosas que ya vas a gestionar tú sola. Ahora, sí creo que la necesidad del periodista como informador que descubre algunos acontecimientos de la sociedad o funcionamientos de la sociedad, de la política, de la economía, que la mayoría de la gente no ve o que los analiza, permanecerá. No sé si se llamará periodista y no sé cómo funcionará eso, y lo digo en serio, No, creo que el periodismo, igual que hablaba antes del cambio que se dio con la imprenta, el periodismo tal y como lo conocemos ya casi está desapareciendo. Pero no desaparecerá la idea del informador y del analista. No sé cómo lo llamaremos. Yo por lo pronto empiezo a contar ya lo que nadie cuenta, por si acaso, para hacerme un hueco. Caballero. A ver, tu opinión, al final das la opinión. Primero, tenemos un problema. El problema es la derecha porque está haciendo su política. Pero el problema para nosotros no es la política de la derecha. El problema para nosotros es la falta de política de la izquierda. Ese es el tema. Es decir, lógicamente, la izquierda es mayoría. ¿Pero qué pasa? Bueno, pues nos encontramos con que en distintas cuestiones, como puede ser, pongo un ejemplo, bipartito en Ferrol, gobierna PSOE, Izquierda Unida. La primera posición que tiene una persona que representaba Izquierda Unida, inmediatamente llega al poder, es doblar la subvención a la Semana Santa. Por ejemplo, pongo este ejemplo. Bueno, en todo caso,
La pregunta es la siguiente, vamos a ver. Se hablaba antes de que, bueno, que hay gente pasando las canutas a nivel de salud. Yo planteaba en una asamblea de las marchas por la dignidad lo siguiente: ¿qué futuro van a tener los jóvenes? En el sentido siguiente, vamos a ver, estamos hablando de 5 o 6 millones de personas que están en el paro, o si no están en el paro y hay 1 millón o 2 personas que están trabajando, esas personas en la práctica son paradas. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál va a ser la alternativa? Porque yo creo que todo esto está programado, nada se deja al azar. ¿Cuál va a ser la alternativa? Porque va a ser imposible crear, ya no digo 5, 3 millones de puestos de trabajo en condiciones. Va a ser imposible. Ni 3 millones ni 300. Claro, entonces el tema es, lo que yo estoy visualizando es que al final se van a tener que crear, no psiquiátricos, sino una especie de manicomios a nivel europeo, porque va a ser imposible, a no ser que haya una salida a la calle donde la gente empiece a manifestarse, pero de verdad, porque esto es imparable. Pero es que además, si le añades a esto la cantidad de jóvenes que están manteniendo las pensiones, porque eso es un problema, igual estamos cometiendo un error, los padres y los abuelos, que estamos dando cobertura a los hijos y a los nietos, porque igual lo que tendríamos que estar haciendo es decirle a la puta calle, a manifestarse, a romper lo que sea, es decir, debería de ser esa. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque va a ser un problema añadido a esta situación, y va a ser muy grave. Es decir, la gente que tenemos entre 65 y 80 años, bueno, pues nos quedarán 10 o 15 años que luego la palmamos, y vamos a tener un problema. Esa gente, esos jóvenes, que hoy son jóvenes, van a tener la herencia que más les vale que no tengan nada, porque no van a poder pagar lo que les queda. Es decir, esa situación ya se está dando. Sí, sí. Fíjate que hablas, y ahora voy a ser un poco bestia, fíjate que hablas de una miserable, inoperante, improductiva y patética minoría blanca europea frente al resto del mundo. ¿Qué importa lo que sea de nosotros? Si ya no producimos nada, si ya no consumimos nada, ¿qué importa? Planteando el mundo entero. Aquellos que producen ya están en otros lugares, en otras latitudes, y aquellos que consumen también, porque nosotros ya no podemos ni siquiera consumir. ¿Qué importa lo que es de nosotros? Fíjate, últimamente, lo digo en serio, quiero decir, de hecho, nos lo hemos ganado a pulso, con una pequeña superioridad idiota, y idiota es la palabra, según el diccionario, que no supo, tras la colonización y la descolonización, hacerse cargo de un sistema social decente, y de una política decente. Pero fíjate que en este momento es muy interesante cómo los foros de debate que eran tradicionalmente anticapitalistas, sobre todo académicos y de ciertos grupos políticos internacionales, empiezan a no tener el capitalismo como eje, sino el colonialismo. Y lo estoy viendo últimamente y me está interesando muchísimo. Perdonadme que cambie el punto, porque es muy interesante y es muy significativo. Es decir, empiezan a hablar de los euroblancos. Igual que antes se hablaba de los afroamericanos, las universidades norteamericanas y algunas europeas ya empiezan a calificar los euroblancos. Cuando tú calificas euroblancos, generas una minoría. Y nosotros pensábamos que éramos la mayoría, nunca hemos sido una mayoría, pero tampoco nos habían calificado como minoría. Y sin embargo, cuando ellos empiezan a utilizar el término euroblancos, yo veo cómo nos ponen en el mapa. Euroblancos, que es una sociedad que ya no produce, que ya no consume, que cuesta mucho dinero,
y que es mansa, profundamente mansa, porque le falta nervio y porque ya no tiene memoria del sufrimiento. Es un retrato patético, pero me refiero, no nos faltan ni manicomios. Yo creo que con aquello que llaman renta básica nos tendrán bastante satisfechos. A mí me preocupa mucho más la renta básica que los manicomios, compañero. ¿Nunca pensaste... Perdona. No, ¿nunca pensaste meterte en política? No. No, fíjate, yo vengo de una generación que bebimos mucho y nos drogamos mucho. Acabamos ya. Aquí con mi última confesión acabamos. Es verdad. Yo viví en los años 80 que era sexo, drogas y rock and roll. Y el que no tomaba anfetaminas tomaba... Mira, cocaína no había todavía, así popularmente como hay ahora. Pero sí que había de todo, que estas cosas, mescalina, todas las cosas ligadas al rock and roll. Y luego la heroína, que la mayoría de mis amigos se murieron. Pero tuve un arranque de vida que en este momento en la que la política es muy cretina y muy idiota, no te lo perdona. Es decir, para ser político en teoría hay que ser puro. Hay que ser puro, efectivamente. Y se te perdona que robes y mates, pero no que tengas un pasado. Eso es básico. Y esa es una de las definiciones de la idiotez política en la política actual. Es decir, no te van a perdonar el pasado. Y yo supe perfectamente que prefiero la vida a la política. Pero no dejo de hacer política cada día, igual que tú, igual que estos señores que han venido aquí y cuya presencia agradezco mucho. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, antes de marchar quería... Ay, perdón, que teníamos que hablar también una cosita, solo una cosita. El próximo jueves, día 4, tendremos otro acto que se celebrará en el Ateneo Ferrolán, que será una presentación de un libro, el IBEX 35, una historia herética del poder en España. ¡Es estupendo! En serio, es estupendo. Las puertas giratorias entre la política y las altas esferas de la economía. Y será impartido y presentado por Rubén Juste, sociólogo y analista de política y economía. Y simplemente daros las gracias.